Iniciamos. Buenas tardes a todas y a todos los que nos están acompañando en esta transmisión. Yo soy Yolitzin Ramírez y les doy la más cordial y afectuosa bienvenida a este espacio en nombre de Mujer Visible. Les comento que hoy tengo el gusto de poder compartir este espacio junto con mi compañera Dalia Retama, con quien estaré moderando para presentarles el temazo de hoy. En nuestro segundo día de la jornada Mujer, Ciencia y Tecnología, que se está llevando a cabo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Estamos súper emocionadas por presentarles este tema hoy. Entonces, primero recordemos que seguimos en pie de lucha, por lo que hoy, 9, se está llevando a cabo el segundo paro activo nacional, Un Día Sin Nosotras, como forma de manifestar en el mundo público y privado nuestro hartazgo. Si no nos quieren escuchar, que produzcan sin nosotras. Entonces, como les comentaba, hoy vamos a abordar el tema representación y visibilización de las mujeres en la ciencia y tecnología, con una mujer grandiosa y poderosa como lo es Alma Vigueras, de la colectiva Las Irreverentes. Así que continúen conectadas, conectados, compartan para que podamos llegar a más gente y así nos podremos adentrar juntas y juntos en este tema. Entonces, para continuar, pues va a hablar ahora mi compañera Dalia y nos presentará y platicará un poquito acerca de nuestra invitada Alma. Adelante. Muchas gracias, Yoyo. Es un gustazo estar aquí y compartir este espacio virtual con cada una de ustedes. Y bueno, antes de comenzar a hablar sobre la trayectoria de la compañera, me gustaría traer a colación una frase de Madame Curie, distinguida científica. Esta frase dice: nunca he creído que por ser mujer deba tener tratos especiales. De creerlo, estaría reconociendo que soy inferior a los hombres y no soy inferior a ninguno de ellos. La comparto efectivamente porque estamos en esta semana de ciencia y tecnología. Y bueno, hablar de la trayectoria de una persona, de una mujer como Alma Rosa Vigueras, es complicado porque cuando leemos un currículum, a veces, por más que tenga bastantes páginas y por más que tenga bastantes logros, es difícil o es un tanto limitado tener una idea sobre la persona que está delante de nosotros, ¿no? Entonces intentaré de hacerlo. Antes que nada, quiero referir que Alma Vigueras es una activista voluntaria y defensora de los derechos de las niñas y mujeres, representante del colectivo Las Irreverentes. Es un gusto tenerla aquí hoy con nosotras. De igual forma, cuenta con, bueno, es una mujer muy preparada, cuenta con diplomas en Derechos Humanos, Género y Justicia, ha participado en el seminario Ni Más Ni Menos, Iguales, Igualdad y Democracia. De igual forma, dentro de sus principales premios se encuentra una mención especial como asesora de crédito premio Banamex, otorgada por ProDesarrollo y Fomento Banamex, la mención especial como mejor empleada de servicios educativos. Y bueno, y podría estar, y ha participado en proyectos de desarrollo, bueno, los proyectos que he desarrollado, la Campaña Nacional por la Diversidad Cultural, Campaña de Salud Preventiva para la Mujer. De igual forma, Tú como yo, dirigido a niñas, niños y jóvenes. En realidad es una mujer que cuenta con una gran trayectoria de trabajo. Es un orgullo, es todo un gusto compartir este espacio con Mujer Visible, el día de hoy con nosotras, Alma Viga. Y pues bueno, él nos va a compartir hoy una charla sobre derecho a la educación, específicamente la división sexual del trabajo. Y sin más que decir, Alma, y para dar pie a la temática de hoy, procedo a darte el uso de la voz y a continuar con esta actividad, Alma. Un gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicas. Un gustazo estar, es un honor, de hecho, de verdad me siento muy honrada. La invitación de participar con ustedes, porque si bien hoy se convocaba a un paro digital, y de hecho, yo dije, no, sí, le entro al paro digital, ¿no? Y en el ir y venir de los días, yo ya había hecho compromiso con ustedes, ¿no? Y tal vez este compromiso no es un tal vez, es un compromiso real. Y cuando recordé de el paro digital, ¿no? El año pasado pasó ahí algo bien curioso, que igual hay tema para hablarlo, de cómo fue el paro el año pasado y cómo se vive hoy el paro digital.
pero aquí estoy con ustedes. Cuando hablamos de derechos humanos, es hablar de un estilo de vida. Y cuando hablo de un estilo de vida es porque, por supuesto, que los derechos humanos están fundamentados en valores y principios universales. Pero cuando estos valores y principios, a pesar de que son universales, pareciera ser que nada más está al alcance de ciertos sectores o ciertos grupos, y entonces es cuando dice, bueno, si los derechos son universales, ¿por qué existen los derechos humanos de las mujeres? ¿Por qué los derechos humanos de las personas afrodescendientes, de las personas indígenas, de las personas adultas mayores, de la niñez, y derechos humanos de los colectivos LGTB y más? Y entonces dice, entonces los derechos pareciera que no son universales. Y lamentablemente, y muy triste la historia, es que a pesar de que en 1948 se formaron las Naciones Unidas, en ese entonces solamente era como opcional para algunas naciones y era, además de ser opcional, no para todos los sectores. Después de 2 guerras mundiales, viene todavía, hoy día todavía existe esclavitud, hoy día todavía existen personas que mueren de pobreza y de hambre, hoy día existe lamentablemente una incidencia terrible, muy alto a la incidencia en niñas y niños que están dejando de estudiar. Después viene una situación global de salud pública que es la pandemia de COVID-19 y entonces la educación ya no está al acceso de todas las personas, ya no es gratuita y vienen todas estas condiciones que lo hace todavía más difícil para algunos sectores. Y entonces eso es lo que vamos o más bien a donde yo quiero invitar a reflexionar el día de hoy. ¿Cuáles son todos estos factores? Si bien son factores externos, pero que influyen demasiado para el rezago educativo y por tanto el avance, por supuesto, de nosotras las mujeres en la ciencia, en la educación, en la investigación y en la tecnología. Hoy día todavía son la minoría. Digo son porque yo no me considero una investigadora, yo no me considero, todavía no estoy en ese nivel de investigadora, y entonces viene esta parte, bueno, ¿y qué es Alma, no? Pues simplemente yo puedo decir una activista, una mujer que he tenido la fortuna de conocer muchas historias de vida que impactan, como seguramente muchas de ustedes, pero en esas historias de vida viene un aprendizaje y viene una situación de formar algo que se llama conocimiento. Y el conocimiento es reconocer la diversidad también de otras ideas y de otras creencias. Y bueno, quiero, hace rato les decía a las compañeras de un librito que alguien muy querido y muy cercano a mí me lo regaló, y es de una escritora africana que precisamente se llama Chimamanda Ngozi Adichie. Ella escribe este libro de cómo educar a las hijas en el feminismo, ¿no? Pero realmente no te dice, no pone esta situación como nos han pintado a las mujeres feministas, que feminismos hay muchos. Y no solamente son las mujeres feministas que van y hacen pintas o que vamos y luchamos por la justicia, por los derechos, y o acompañando a mujeres víctimas de algún tipo de violencia o buscando una ruta de acceso a la justicia. También hay otros feminismos y se llama crear aprendizaje y conocimiento para el acceso de todas las mujeres. Y entonces ella le escribe esta carta a su mejor amiga, una carta que hizo un libro, a su mejor amiga, que es que acaba de parir a una niña en África, en un continente tal vez para nosotros y mucha gente que ha tenido a lo mejor la fortuna de vivir ahí, qué bonito. Pero cuando leo este libro trato de imaginar y también recuerdo que aquí hay muchos grupos indígenas que estamos en esa situación. No es ajeno. Y entonces estamos hablando de una situación cultural global. Nada más voy a leer rapidísimo, precisamente porque es a donde voy a llegar el día de hoy, de analizar la cuestión de la importancia a motivar, a incentivar a las mujeres de todas las edades a continuar
en este camino del aprendizaje y del conocer y construir conocimiento. Dice, háblale sobre la diferencia. Convierte la diferencia en habilidad. Haz normal la diferencia. Enséñale a que valore la diferencia. Enséñale que no, y dice, y no es para que sea justa o buena, sino simplemente para que sea humana y sea práctica. ¿Por qué a las mujeres es importante enseñarnos a vivir en la diferencia? Si bien las diferencias es lo que nos va a permitir construir y formar la igualdad. Es el eje central precisamente de lo que queremos las mujeres en un movimiento que es la igualdad. Pero para llegar a la igualdad, el hecho de nuestra condición por ser mujer pone el camino más complicado. ¿Y a dónde voy? Desde el hecho de la división sexual del trabajo, donde todas estas actividades asignadas, tareas, formas de vida o de conducirnos entre hombres y mujeres únicamente por la diferencia de los sexos. Pero de cualquier otra manera, aunque yo fuese una mujer con alguna discapacidad, puedo tener las mismas oportunidades y deberían ser las mismas oportunidades que tiene otra persona que no tiene ninguna condición diferente. ¿Sale? ¿Por qué sí es importante hablarle de la ciencia a las niñas? ¿Por qué es importante aprender a diferenciar entre lo mágico, lo místico y, por supuesto, lo tangible, lo que podemos tocar, oler? Y si bien cada una de las cosas tienen esencias, tal vez me estoy viendo muy romántica en este sentido, ¿no? Pero cuando en la ciencia aprendemos a desarrollar la habilidad del pensamiento, y que precisamente es filosofar, que es otra, la madre de la ciencia, el pensar, el cuestionar, pero viene un régimen histórico donde a las mujeres nos dicen no preguntes, no cuestiones, calladita te ves más bonita. Efectivamente, ¿no? Ese es el, perdón que te interrumpa, Alma, pero efectivamente es la situación que se pretende, ¿no? Visibilizar a nosotras como mujeres dentro de la ciencia y la tecnología con esta semana, porque bien lo dices tú, el pensamiento, la ciencia fue considerada por parte de los hombres, ¿no? Una habilidad nada más dentro de los hombres. Y bajo este sentido, como tú bien lo comentas, te preguntaría, Alma, ¿cómo se ha plasmado esta falta de mujeres en el campo de la ciencia, ¿no? Bueno, falta más bien ausencia o negación, yo diría, en la tecnología, en la ingeniería, en las matemáticas, desde tu propia experiencia. Bueno, he tenido la fortuna, me he sentido muy afortunada de conocer mujeres científicas, una de ellas es mi hermana, y la recuerdo desde niña, ¿no? Pero a lo mejor muchas mujeres no tuvieron la fortuna como ella de estar en un sistema, en una familia donde recuerdo muy bien las palabras de tanto mi madre y mi padre, era de, ustedes estudien, porque es lo único que les vamos a dar, ¿no? Pero lamentablemente hay mujeres, hay niñas que no tienen eso. Hace rato hablaba de qué es lo que está pasando con esta pandemia y la educación. Si bien hay familias que tienen el acceso a una computadora, a un internet, para que sus hijas niñas, estoy hablando de las infancias, tengan acceso a la educación, pero termina siendo una educación que no está diseñada para el desarrollo propio de las infancias, ¿correcto? Es difícil tener a una niña o un niño hablando frente a un monitor donde no tiene esta oportunidad de convivencia, ¿no? Que bien es parte de su desarrollo en la infancia, una vez que deja de estar con su primer enlace social, que es la familia, y en este caso la madre o el padre, y luego se viene y topa contra un monitor, pues ¿cuál es la interacción interpersonal? No hay un aprendizaje significativo que le pueda crear una situación de motivación
al niño o a la niña, de yo aprendí porque mi maestra, me recuerdo que me enseñó los colores o me enseñó las palabras con una canción y lo bailamos y reímos, y ese es el aprendizaje significativo, lo que significó en ese momento para las infancias. Y entonces, cuando hablé que hoy día se vuelve difícil porque en una casa de muy alta marginación o marginación no tienen estos dispositivos, o si los tienen son limitados. Porque a lo mejor donde viven, si estamos hablando de una zona rural, urbana, perdón, y la señal es deficiente, pues entonces va a ser muy difícil. Y entonces va mermando esta situación de las niñas y sobre todo las niñas y las jóvenes puedan pensar en otra alternativa de vida, en otra forma de vida. Y que las formas tradicionales ahora se agudizan en una situación de una pandemia, ¿no? De si bien antes mi posibilidad de salir adelante o salir de esta situación de pobreza o de pensar en otras alternativas me siguen encasillando. Y entonces hace algunos años se hicieron algunas reformas en el plan educativo en México, donde se empezó a hablar de perspectiva de género y inclusión y romper esas formas tradicionales de educar a niñas y a niños en sus diferencias a partir de estereotipos. Y por eso es la división sexual del trabajo. Y en esa división sexual del trabajo viene la situación de la formación académica. Yo recuerdo incluso cuando me ha tocado ir a colegios y resulta que yo llegaba, ¿no? Ahora físicamente no, llegaba y era el citatorio para padres de familia. Y llegaban puras mamás. Entonces ahí viene una situación tradicional que desde la cuestión educativa, que debería ser imparcial, que debería, en este caso, en esa educación formal, porque bien también aprendemos en casa, entonces ya se está dividiendo. La chamba de las mamás es venir, pero no tiene la titularidad para la toma de decisiones. Por eso en un citatorio pongo a padres de familia. Desde ahí viene, no viene desde otra situación, ¿no? Entonces, es por eso la importancia de hoy. ¿Por qué sí con mujeres científicas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa cuando muchas mujeres adentran al mundo de la investigación, al mundo de enfrentarme a construir este conocimiento, ¿no? A investigar. ¿Y cuánto me está costando? ¿Y qué posibilidades tengo de alcanzar mi plan de desarrollo profesional sin estas brechas de desigualdad? ¿Cuántas mujeres han dejado a la mitad la merma o su desarrollo educativo profesional en una situación de posgrado? Porque ahora ya viene la crianza, las oportunidades laborales, si bien a lo mejor su deseo y su decisión fue ser mamá, bueno, ahora cuál es la parte difícil cuando se ponen a investigar, ¿no? A formar este conocimiento en un posgrado. Entonces, eso es lo que tendríamos que ver. Viene toda la carga en esta situación de su condición por ser mujer en una cultura pues estructurada, tradicional, ¿no? Que lo hace más agudo o más complicado llegar a su meta, ¿no? Sí, y yo creo que mencionas puntos muy importantes que son como tomar en cuenta el contexto familiar, el contexto social, el contexto comunitario en este ámbito, ¿no? La mujer en la ciencia y la tecnología. Entonces, partiendo de todo lo que has estado comentando, ¿tú cuál crees que es la importancia de visibilizar a las mujeres en este campo? O sea, ¿por qué crees que es importante y qué importancia tiene todo esto? ¿Por qué es importante? Porque primero es el uso pleno y goce pleno de nuestros derechos, el reconocimiento en nuestra identidad y nuestro acceso a la educación y formación. Segunda, porque si bien hay mujeres desde hace muchos años que están en este camino, pero el hecho de no reconocerlas, de no decirles su nombre, de no incluirlas como científicas. No sé si a ustedes les ha pasado, incluso en el teléfono, tú estás mandando un mensaje y si escribes científicas, te lo marca como error ortográfico. Dices, ¿es en serio? ¿Es en serio? Y yo dije hace unos días con una amiga, le dije, mi teléfono está en un sistema patriarcal bien horrible porque no reconoce a las guerreras. Si tú pones guerrera, no la reconoce. Desde ahí,
¿no? ¿Cómo está estructurado esto? Y si bien en la historia ha habido, por ejemplo, yo recuerdo la primera mujer que me quedé impactada, pues es Alejandría, que ella era una maestra de astronomía en la escuela griega, en los primeros años después de Cristo, y que yo pudiera pensar, la mujer es un juicio, yo pudiera pensar que fue el primer feminicidio registrado en mi cerebro, porque la mataron por ser mujer y daba clases, y la mataron en la puerta de la universidad. O sea, la importancia de la deuda histórica en un sistema como este es de muchos años. Tan es así que apenas en el siglo XIX las mujeres pudieron tener acceso a la universidad. ¿Y qué tipo de universidades? Por eso viene esta situación de la división sexual del trabajo. ¿Qué tipo de carreras podían estudiar nuestras abuelas? Secretaria, enfermera o maestra. Y si una de nuestras abuelas ya sabía escribir y leer y escribir a máquina o la mecanografía, ella ya tenía un puesto ejecutivo. Pero ¿cuántas de estas abuelas vivieron en una familia? ¿Cuántas de nuestras abuelas realmente pudieron terminar la secundaria? Y si la terminaron, les costó mucho. Ahora, de esas abuelas, obviamente estoy hablando de abuelas en el sentido de aquellas niñas, o más bien de aquellas mujeres que a lo mejor eran niñas en 1930, 1940. A lo mejor para unas generaciones ahorita ya serían sus bisabuelas, ¿no? Pero, ¿cuántas de esas mujeres, o incluso cuando a las mujeres en el siglo XVII se les permitió acceder a la universidad para escuchar, no para opinar, no para escribir? Y lo que hacían en estas universidades de aquel entonces es de que en un enorme salón, que era un tipo auditorio, ponían un diván, una cortina o algo para que los compañeros hombres no las vieran y no los distrajeran. Entonces, por eso es bien importante que en esta motivación de decir, hey, chavas, hoy tenemos el acceso a la universidad. Ocupemos ese espacio para transformarlos, para ocupar ese espacio para crear y transformar el conocimiento, porque el conocimiento que hoy día tenemos acceso o que leemos en su mayoría, no en su totalidad, pero sí en su mayoría, fue escrita por hombres con una mirada androcéntrica, y que las poquitas mujeres que lograron marcar la diferencia en su época tuvieron que utilizar nombres falsos o los apellidos de su pareja para poder publicar sus artículos. Sí, precisamente esto que mencionas es muy interesante que lo demos a conocer, porque es justo como menciona Virginia Woolf, que decía, en la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer, porque no se nos permitía poner nuestros nombres, porque se nos negaba. Entonces, creo que es importante esta parte de renombrar, de nombrar y de darlo a conocer, porque como dicen, lo que no se nombra no existe, y de ponernos los títulos, porque si no nos estamos invisibilizando, ¿no? Lo que igual mencionabas de licenciada, ingeniera, o sea, cómo a las mujeres están acostumbradas a decirles, ay, aquí está la ingeniero. O sea, cuando nos están borrando. Así es, y fíjate que en este sentido, por eso es bien importante, cuando hablamos del lenguaje, el lenguaje incluyente y no sexista, dejemos de utilizar esta situación como una oportunidad de burla y desvalorización, no solamente a las mujeres, sino a todas las personas. Te decía de esta situación, y hablar de los derechos humanos viene como de una parte de un estilo de vida. Si yo reconozco e identifico la existencia de la otra persona, ya estoy haciendo el camino más corto para lograr acceso a la justicia.
ya estoy disminuyendo la gran brecha de desigualdad que existe entre las personas y los sectores. Entonces, por eso es bien importante. Desde el hecho, por ejemplo, yo hago mucha burla, y sí hago burla en el sentido cuando he ido a las escuelas primarias, sobre todo, como todavía cuando era presencial, esta situación de subordinación, de que entraban y buenos días, y todo el mundo se para y dices, pues, ¿qué onda? ¿Por qué te paras, no? Y el maestro se enojaba porque los críos, las niñas y los niños no se ponían de pie para hacerle reverencia al llegar. O sea, pero ya llevamos bastantes años después de la invasión europea en México como para seguir con esos dogmas, ¿no? Y precisamente viene en esto. Y toda ser mujer, en el sentido educativo, pues lo hace muy difícil. Por eso lo decía hace rato. ¿Qué carreras eran permisibles que podían estudiar nuestras ancestras cuando podían, ¿no? Porque si bien era, ¿a qué vas a estudiar si te vas a casar? Tú preocúpate en aprender a cocinar, incluso en ese entonces, pues les enseñaba, ¿no? A la onda de la cocina, a la onda de bordar, tejido, cómo tener a tu marido bien atendido, ¿no? Pero a lo mejor para todas las mujeres no es lo que desean. Respetable para que digan, no, la neta, yo sí quiero estudiar y quiero echarle ganas, pero también quiero mi familia. Adelante, siempre y cuando sea una decisión autónoma. Pero cuando es nada más por una situación de subordinación, eso ya no está chido. Eso ya no. Entonces, sí, yo creo que es el primer reconocimiento que como mujeres podemos estudiar, podemos crecer y soñarnos como mujeres científicas. Por supuesto que sí. Y esto nos lleva a una siguiente pregunta, Alma, que efectivamente tú ya ibas dando el enlace sobre cuáles han sido estas condiciones que nos han mantenido, que nos han violentado para estar alejadas de estos campos de la ciencia y la tecnología, ¿no? Sería importante analizar sobre estas condiciones. Por ejemplo, ahorita en la pandemia tenemos el caso de que se vienen actividades de cuidado, hay una redomesticación, ¿no? Sería un ejemplo. Tú bajo esta experiencia del activismo y todo lo que has tenido, ¿qué elementos rescatas que han condicionado las elecciones de carrera, por ejemplo, por una parte, o que han condicionado que no seamos muy visibilizadas dentro del campo de la ciencia y la tecnología? Fíjate que en este sentido, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, son como varias condiciones que tenemos que como echarle lápiz y papel. Por supuesto que el hecho de ser mujer ya es una condición que lo convierte en algo complejo. ¿Qué otras condiciones lo hace? El hecho de si es una mujer indígena, si es una mujer o una chica madre adolescente. El año pasado, lamentablemente, tuve la noticia, ¿no? De enterarme que en Hidalgo hubo una niña madre de 10 años. Y en Hidalgo ya hay registros de niñas madres, ¿no? Entonces, eso lo hace más complejo. Es una condición que si bien, si nos metemos en la onda de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, una mujer que sea madre antes de los 18 años, hablando en el marco jurídico, pues es una violación a sus derechos sexuales y reproductivos. Ella fue víctima de una violencia sexual, de estos derechos, ¿no? Entonces eso lo hace una situación difícil. Luego recuerdo aquellos apoyos que les dan a las mujeres adolescentes, estudiantes, madres. Y es muy triste escuchar todavía algunas personas que hacen comentarios de, ay, todavía que salen panzonas las premian con una beca. Es así ¿es neta? Esos son como aquellas situaciones culturales y simbólicas bien pesadas, bien añejas, que sí tenemos que erradicar. Si en tu familia has escuchado este comentario, de verdad aléjate de esa persona, porque no va a haber nada positivo. Entonces, esa es una de las condiciones. ¿Cuáles son las otras condiciones? Ya te hablé de la pobreza, de la condición de los derechos sexuales y reproductivos, la condición de ser mujer indígena o de origen indígena, que lo vuelve más difícil. ¿Por qué? Porque si bien anteriormente, hace algunos años, yo recuerdo cuando existían los albergues bilingües indígenas,
te estoy hablando más o menos de hace 10 años, y estos albergues bilingües indígenas eran subsidiados o más bien tenían un presupuesto etiquetado por parte del gobierno federal, lo que era la CDI. Hoy ya no existe CDI. Hoy ya no hay colegio, ya no hay albergues bilingües indígenas. Hoy ya no hay la Casa de la Mujer Indígena. Hoy ya no existe. ¿Por qué no existe? Hace 2 años más o menos, no quiero decir quién, pero la reducción del presupuesto a lo que es la perspectiva de género y la cuestión de los derechos humanos de las mujeres, no solamente le pega al hecho de que no exista apoyo psicológico y jurídico para las víctimas de violencia, pega precisamente en lo que estamos hablando ahorita. ¿Cómo motivar? ¿Cuáles son las condiciones? Si una niña indígena de la Huasteca indígena hidalguense acudía a su albergue indígena bilingüe de lunes a viernes y vivía ahí y comía ahí, dormía ahí, tenía lugar para hacer sus tareas, ya no existe, es una niña con una posibilidad de vida mermada en el sentido que no va a tener acceso ni siquiera a la primaria. Esas son las condiciones reales que está pasando en nuestro país. ¿Por qué? ¿Cómo afecta el hecho que no exista una casa de la mujer indígena en las comunidades indígenas? Porque en esa casa indígena a las mujeres adultas tenían acceso a la educación, lo que es la educación para las personas adultas, donde podían terminar su primaria y secundario o prepa o seguir estudiando. Ya no la hay. Esa es la triste realidad de nosotras las mujeres. Por eso al inicio yo les decía, hablar en el sentido de una mujer feminista no solamente es de quienes alzamos la voz y pedimos justicia, como el día de ayer muchas y miles de mujeres lo hicimos. Una mujer que crea, construye conocimiento con base a la ciencia, a la tecnología y a la investigación es una mujer feminista. Hace y construye espacios para aquellas mujeres como las niñas indígenas, como las madres solteras, las jefas de familia que no tienen acceso tan fácil a la educación. Imagínate lo que sería llevar a una mujer científica, en cualquier área que tú quieras, en las ciencias exactas, humanistas, sociales, la que tú quieras, a una comunidad indígena, a platicarles de lo que ha sido para ella descubrir el mundo fuera de su casa. Sí, Es ahí efectivamente. donde tenemos que llevar estos conversatorios. Hoy lo hace difícil por la situación de la pandemia. ¿Qué más yo quisiera? Y eso yo lo disfrutaba mucho cuando estaba con las niñas indígenas y las mujeres indígenas. Y no es que yo les Efectivamente. vaya a descubrir el mundo, no. Es simplemente yo les abría una ventana que ellas a veces no tenían la oportunidad de abrir. Tocas un punto muy importante, Alma, la falta de referentes femeninos y los estereotipos que influyen para que muchas niñas, adolescentes, inclusive jóvenes, no se animen a cursar carreras, ¿no?, dentro de la ciencia y la tecnología. Eso sería un punto fundamental, inclusive para otro panel, hablar sobre a cuántos referentes, por ejemplo, como mujeres conocemos que han sido científicas. Entonces, y bajo este sentido, giraría la otra pregunta, Alma. ¿Qué hubiese pasado? Y la retomo un poco del movimiento de la campaña No Más Matildas, bueno, que tiene bueno, para algunos, si lo pongo a nota a pie de página, por si lo quieren buscar, compañeras y compañeros que nos sintonizan, es sobre este movimiento que han tenido para reivindicar el papel de las mujeres científicas. Mi pregunta va en que, como ellas planteaban, ¿qué hubiera sucedido, no, si Einstein hubiera sido mujer, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Freud hubiera sido mujer? Para despertar esta duda en todas las que nos escuchan o quienes nos escuchan. ¿Qué hubiera pasado si no sé, si Tesla hubiera sido mujer? Bajo este sentido. Pensar los grandes referentes que tenemos como hombres, ¿no?, dentro de la ciencia. ¿Qué hubiera pasado? Imagínense y pongan este escenario. ¿Qué hubiera pasado si todos estos personajes que tenemos en la historia hubieran sido mujeres? Alma. Pues la historia sería diferente. La historia simplemente hubiese sido diferente porque qué curioso que a las personas que se tiene como referencia mundial, como científicos, yo les digo como esta onda de como las vacas sagradas, ¿no? Las gallinas de los huevos de oro, un Einstein. ¿Y cuál era el papel para con su pareja? Era una caca. Perdón.
pero una persona que diseñó una bomba atómica para aniquilar a una población, ¿esa es la referencia de la ciencia? Está bien feo, ¿no? Una persona que lo tienen en un pedestal de ciencia, seguramente, y se le reconoce todo, y seguramente acá toda la onda que él aportó a la ciencia y demás, ¿no? Pero como persona no era una persona muy, vayan, no era muy humana, que digamos, ¿no? Desde el hecho de la carta que le escribe a su esposa, donde ella simplemente la va a tener como sirvienta, ¿no? Y peor que eso. Esa es la calidad de esas personas, ¿no? Y entonces, aquí encaja muy bien lo que yo te quiero leer de este librito. No vengo a hacerle publicidad, pero está muy bien precisamente cómo motivar a las niñas en la situación de la ciencia, de abrirnos otros caminos, otras formas de vida, ¿no? Dice, debes saber y comprender que la gente toma distintos caminos en el mundo y que siempre y cuando esos caminos no dañen al prójimo, son opciones válidas que den a respetar. Y entonces señala que no lo sabemos todo en la vida. Enséñale a tu hija que no lo vas a ver todo en la vida, que no podemos serlo todo y que ni la religión ni la ciencia nos va a brindar los espacios para saberlo todo. Entonces, cuando yo te hablaba hace rato de construir un conocimiento, construyamos un conocimiento no politizado, un conocimiento no estructurado, tradicional para el beneficio de un sector. Cuando yo me imagino, y porque tengo amigas, te digo, amigas y mi hermana que se dedican a la ciencia, a la investigación, me dicen, es que Alma, ya anímate. Sí, pero yo ahorita decidí en algún momento de mi vida otro camino. Y claro que sería maravilloso y seguramente lo voy a hacer. Y hoy lo hago acompañada de mi hija, ¿no? Entonces, eso sería como el por qué. ¿Qué pasaría si la vida hubiera sido diferente? Que a las personas nos dejaran en paz y nos dejaran decidir libremente. ¿Qué pasaría si en lugar de existir Freud, le hubiéramos hecho caso a otras mujeres filósofas que fueron calladas, asesinadas y quemadas porque pensaban que eran brujas? Y que hoy día, cuando una mujer alza la voz, todavía nos echan a la hoguera en las redes sociales y la situación mediática. Son otros infiernos, pero los mismos demonios. Sí, creo que también podríamos hacer un análisis de qué es lo que ha cambiado, ¿no? A lo mejor hace unos años, hace 10 años, hace muchos años, ¿qué es lo que ha cambiado el ser mujer en la ciencia, en la tecnología, en las ingenierías? Y si esto sí ha cambiado. Eso es un muy buen análisis que podríamos hacer para saber cómo se va modificando esta parte de la historia. Exacto, y precisamente aquí quiero hacer la cita. Hace rato yo les compartí esta información, incluso ahí, y cuando puedan, compártanlo en su página. Precisamente es un artículo, es un boletín que presentó la UNAM en 2019, ya hace 2 años casi, ¿no? Donde habla que precisamente las mujeres representan el 37% de científicas en mujeres, es decir, en la población de todas las personas, hombres y mujeres, que son científicas y científicos, solamente el 37% es representado por mujeres, pero esto fue en el 2019. ¿Qué quiere decir? Que la presencia de nosotras las mujeres, ahí les va estadística, porque es bien importante también hablar de esto, porque cuando le ponemos números, ya le estamos poniendo pies y cabeza de lo que estamos hablando. Si bien sabemos, podemos decir, pues sí, somos poquitas mujeres, pero ¿cuántas poquitas mujeres? ¿No? ¿Cuántas son las mujeres que representan este gremio y cuáles han sido sus dificultades a las que se han enfrentado? Desde el hecho de cuál es y cómo es el tipo de examen que les hacen a las mujeres cuando quieren ingresar a algún ramo de la ciencia o de investigación que no es propiamente para mujeres. A mí me gustaría un día, de verdad, yo soy muy media chismosa, ¿no? Entonces, chismosa en el sentido de me gustaría entrar a un
a un examen de postulación y conocer el tipo de preguntas que les hacen. He tenido, sí, acercamiento y he escuchado algunas de las preguntas. Yo, ¿te cae que te hagan ese tipo de preguntas? Si no tiene nada que ver con tu tema de investigación, pero las hacen desde un juicio de desigualdad y de estereotipos. Pero te dije, hablamos de números. Bueno, en el 2019 dice, en México la presencia de las mujeres en las áreas de ciencia y tecnología ha ido creciendo. Según los datos del Sistema Nacional de Investigadores, ni siquiera investigadoras, investigadores en el 2018, las cuales las mujeres ocupan el 37% de integrantes de este padrón, de esta población. Esto lo informó Norma Velázquez Graf, que es investigadora e exdirectora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades de la UNAM. A mí me gustaría saber, y pudiéramos hacer una encuesta popular, ¿no? ¿Cuántas de las personas que no tienen acceso a la escuela conocen a una científica o un científico? ¿Por qué? Porque pareciera que cuando hablamos de ciencia es como una población, alguien ahí icónico, como que en el imaginario, y simbólicamente luego imaginamos a Einstein y científicos, a Tesla y así, ¿no? Pero no tenemos registrado mujeres. Bueno, ese es como un ejercicio mental, ¿no? Pero a la población que diga, oye, ¿y qué onda con la ciencia, no? ¿Qué está pasando? ¿Para ti qué es la ciencia? Y dirán, pues quién sabe, ¿no? Yo por eso no estudio. Puede hacer, ¿no? A lo mejor estoy dando un juicio. Pero ella misma, Norma Velázquez, dice, no obstante, nos puso una categoría en su investigación, yo se las compartí, se las vuelvo a compartir, es un boletín del 2019. Solamente el 21.7% de las mujeres están en física y ciencias de la Tierra. ¿Sale? Entonces, si empezamos a ver, y les invito a que lean este boletín, ¿cuántas de este 37%, cuántas se dedican a ciencias como matemáticas, naturales, biología, humanidades, filosofía? Si lo empezamos a hacer estos sectores, podríamos hacer un análisis de cuál fue la toma de decisión y cuáles son las dificultades. Seguramente hoy día digas, no manches, una ingeniera en ciencias de la Tierra, una física, que son áreas que estaban exclusivas para los hombres, ¿no? Por esta situación de la división sexual del trabajo. Por eso les decía a esta pregunta, ¿no? A tus abuelas, las que estudiaban, ¿qué les permitían estudiar? Hoy día, ¿qué les permiten estudiar? Yo recuerdo cuando era una niña, yo siempre quería estar en la naval, ¿no? Pero no alcanzaba ni la talla, o sea, la altura nunca la di. Y entonces recuerdo mucho que mis papás, mi mamá y mi papá se fueron, ¿no? Sí, pretexto, vamos a ir a ver lo de la escuela de Almachaque, se fueron de vacaciones, fue la verdad, ¿no? Y ya de pasada vieron, ¿no? Y otras cosas. Y se fueron, ¿no? A la naval, a Manzanillo, y le dijeron, bueno, pues la estatura no la da, y nada más puede entrar a enfermería, pero yo no quería enfermería. O sea, en ese caso me meto en enfermería aquí, ¿no? Hace poco vi la convocatoria para las personas que querían estudiar en el Heroico Colegio Militar o en la Naval. Y todavía bien este sesgo, si bien las carreras militares son muy, muy, muy castrantes, a las mujeres podían tener acceso al colegio militar, pero no tenían que ser madres, no tenían que estar embarazadas, tenían que estar en un rango de edad no mayor de 25 años. Y aparte, nada más podían acceder a enfermería, medicina, ya metían medicina, no recuerdo qué ingeniería, por ahí se las voy a compartir porque dices, neta, yo dije, esta convocatoria es antiderechos, ¿no? Porque viene toda esta onda de la perspectiva de género, la inclusión, dije, no manches. Yo dije, ahora sí mi oportunidad para estar en la naval, ¿no? Y ¡zas! Me dijeron, Nel, por tu edad. No, porque ya eres mamá. Entonces, imaginemos, si de por sí México es el primer lugar en la incidencia de madres adolescentes, imagínate una chava que hoy es madre de 19 años y que quiere acceder al Heroico Colegio Militar, pues le van a decir, Nel,
¿qué posibilidades hay que pueda estudiar? Lo que ella quiera. Y que además, ok, ya voy a entrar al ejército, pero nada más algunas carreras. Y siempre y cuando no seas mamá. Entonces, a eso vamos, ¿no? La importancia de visibilizarnos como mujeres, posicionarnos de esos espacios. ¿Cómo le voy a decir al ejército? No me jodas, tejones, ¿no? Me estás diciendo, ya por fin, equidad de género, y ahora todas las personas son bienvenidas y empiezan a poner sus candados. Cuando la población en México es otra. Sí, hay hoy en día una gran batalla, como bien lo mencionas, Alma, para poder menguar toda esta deuda histórica que tenemos en muchos espacios dentro de la ciencia y uno más dentro de la ciencia y la tecnología, ¿no? Apenas las mujeres alcanzamos un 28% del alumnado en carreras en el mundo dentro de estos ejes, entonces sí es muy importante seguir reivindicando nuestra posición y bueno, continuar con estos tipos de espacios, ¿no? Que pretenden visibilizar y dar a conocer nuestra situación ante la ciencia y que aún así resistimos y estamos llevando a cabo actividades para que se nos reconozca como científicas, como hacedoras de ciencia. Compañera Yoyo, si gustas agregar algo en adelante. Sí, claro. Creo que precisamente algo importante a recalcar es lo que podemos hacer sabiendo esto, ¿no? La lucha que sigue, lo que nos hace falta todavía, porque a lo mejor ya antes teníamos ciertas circunstancias y a lo mejor ahorita no ha cambiado mucho, pero en pie de lucha y continuar con esto para hacernos visibles, para nombrarnos y para resistir precisamente como le estaban comentando. Que se generen más espacios así, que se visibilicen más y que tengamos un alcance más grande del que ya estamos teniendo. Sí, Alma, queremos agradecerte, aunque ha sido un espacio un poco pequeño y quizá en medio de esta situación virtual, pero que nos hayas acompañado y compartido un poco de tus experiencias y sobre todo lo que has aprendido y enfrentado como mujer y los datos que nos has compartido, también las referencias que haces respecto a las cifras de la participación de las mujeres dentro de la ciencia. No sé si gustaras, ¿qué le dirías, Alma, a tu yo de pequeña, a esa niña que para ya cerrar, ¿qué le dirías a tu yo de pequeña si en ese momento, no sé, hubieras querido estudiar una ingeniería o si hubieras querido ser astronauta? ¿Qué le dirías a tu yo de pequeña para todas aquellas personas que nos escuchan y que no tengan miedo en inmiscuirse en este mundo de la ciencia? Híjole, pues es que a mí yo de pequeña yo quería eso, ¿no? Quería estar en la naval. Y más bien, el mensaje que le daría a las que hoy son jóvenes o niñas es que abramos otras ventanas y otras puertas, que tengamos los ojos y los oídos bien atentos y que sepamos que existen otras formas de vida y que esas formas de vida, sea la que decidas vivir, te permitas construirte y conocer antes de elegir. Es como cuando comes, ¿no? Pruebas algo. Ay, no, fuchi, guácala, no me gusta. Pruébalo. Y después me dices si te gusta o no. Si no te gusta, no lo vuelves a comer. Pero si te gusta, seguramente lo vas a disfrutar mucho. Y por eso es tomar elecciones con placer. Entonces, no sé, ¿qué le diría a mí? Regresando a eso, no es un mecanismo de defensa, más bien le diría, vas por buen camino, pero sé más amorosa y permítete disfrutar. Eso le diría a mi niña Alma Vigueras. Muchas gracias, Alma, y un placer y un gusto haber compartido este espacio por parte de Mujer Visible, la colectiva y todas aquellas que están compartiendo este espacio con nosotras. Únicamente para agregar y cerrar, les compartimos a que si ustedes gustan informarse acerca del movimiento No Más Matildas y terminamos con esta reflexión que la letra dice: es probable que si Einstein hubiese nacido mujer, hoy apenas nos sonaría ese apellido. Y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación o incluso su marido.
Este fenómeno, que se conoce como efecto Matilda, señala la injusticia que ha relegado al olvido de forma consciente y sistemática los hallazgos de brillantes científicas. Entonces, siempre será importante reconocer y reivindicar esta memoria histórica de las mujeres dentro de la ciencia. Somos científicas, hemos sido científicas. La situación aquí es que se nos ha invisibilizado y negado. Muchas gracias por ese espacio, Alma. Esperamos volver a encontrarnos. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron y ha sido todo un placer, ¿no? Sí, muchas gracias a todos por estar aquí, a ti, Alma. Y recuerden que esta semana tenemos la jornada de Mujer, Ciencia y Tecnología. La tenemos todos los días a la misma hora, 6 p.m. Entonces, pues los estaremos esperando mañana también y toda la semana. Muy bien.